Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema titulado La Tierra Prometida. Bien, vayamos a nuestros pasukim base que están en el libro de Bereshit, capítulo 13, versos 14 y 15, y dice así: Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado: Mira, por todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves yo la daré a ti y a tu será para siempre. Cuando nuestro Abba Yahweh le declaró estas cosas a Abraham, la nación de Israel aún no se había formado. Fue hasta los tiempos de Jacob cuando este pueblo se formó como la nación de Israel. La Escritura nos narra que cuando Jacob, llamado ya Israel, va hacia donde su hijo Joseph se encontraba, en Mizraim, y todos sabemos que a la muerte de ese faraón que puso a Joseph sobre Mizraim, el pueblo hebreo fue esclavizado por el siguiente faraón por más de 400 años. Al cabo de ese tiempo, nuestro Abba Yahweh saca a su pueblo de Egipto y los conduce hacia la tierra que había jurado darle a Abraham y a su descendencia. La Escritura también nos dice que Jacob vivió como extranjero. Incluso Moshe le puso el nombre de Gershom a su primer hijo, que significa extranjero. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Bereshit, capítulo 37, verso 1, y en Shemot, capítulo 2, versos 21 y 22, y dice: Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Kenán. Y en Shemot dice: Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre, y le dio a Moshe a su hija Sífora, que significa ave, en matrimonio. Ella dio a luz un hijo, y él lo nombró Gershom, extranjero aquí, porque él dijo: yo he sido extranjero en una tierra foránea. Bien, tanto Jacob como Moshe sabían perfectamente que la tierra que le había sido prometida al patriarca Abraham Avinu era solamente temporal, y que ellos eran extranjeros en esta tierra. Aunque se les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, ellos sabían en su corazón que esa tierra era solamente física, pero también sabían que había algo más aparte de esa tierra física. A Abraham, a quien se le prometió esa tierra, él no la pudo poseer. Fue su descendencia quien la poseyó, pero tuvieron que pasar muchos años para que esto fuera una realidad. Ni siquiera Moshe pudo entrar en esa tierra, solo se le permitió verla. Fue Josué, con toda esa generación, quien entró en la tierra prometida. Bien, veamos, vamos al libro de Josué, capítulo 1, versos del 2 al 4, y dice: Mi siervo Moshe está muerto, así que ahora levántate y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les estoy dando a ellos, los hijos de Israel. Yo les estoy dando todo lugar que ustedes pisen con la planta de sus pies, como yo dije a Moshe. Toda la tierra desde el desierto y el Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los Hití
y hasta el gran mar del oeste será el territorio de ustedes. Pero tampoco Yahoshua y el pueblo de Israel tomaron posesión de toda esa extensión de la tierra. Fue hasta el reinado del Melech David que tomaron toda la tierra que Abba Yahweh prometió a Abraham. Cuando nuestro Abba Yahweh trajo a su pueblo vagando por el desierto durante 40 años y los hizo habitar en tiendas, fue para hacerles entender, y a nosotros también, que el paso por esta vida es temporal, y esto lo vimos en el estudio de la fiesta de Sukkot. Además, esta celebración también tiene por objeto recordarnos que el pueblo de Israel estuvo de paso por el desierto, y de la misma manera nosotros también estamos de paso en este mundo. Veamos lo que dijo el Sheliach Shaul en Colosenses capítulo 3 verso 2, y dice: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien, Shaul también sabía perfectamente que nuestro paso por esta tierra es temporal, y por eso animaba a los hombres y mujeres de la asamblea de Colosas a que mantuvieran su mente y su corazón en las cosas del reino y no en las cosas de la tierra. Nuestro Mashiach fue muy claro cuando dijo: no acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y donde los ladrones irrumpen y roban. Nuestro Mashiach claramente nos dice que todas las cosas de esta tierra son temporales y que no nos van a servir de nada en la vida eterna. Todos los que resucitemos en la primera resurrección gozaremos de la verdadera riqueza y de la verdadera tierra prometida a Abraham. En los profetas está perfectamente descrito cómo seremos llevados a esa tierra, donde fluye leche y miel. Veamos y pongamos mucha atención a lo que dice nuestro Abba Yahweh a través del profeta Yirmeyá. Vamos al libro de Yirmeyá capítulo 11 versos 4 y 5, y dice: que yo prescribí sobre sus padres en el tiempo que los saqué de la tierra de Mitzraim, del horno de hierro. Escuchen a mi voz y lleven a cabo todas mis órdenes. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Que yo confirme mi promesa que juré a sus padres de darles una tierra que fluye leche y miel, así como es hoy. Entonces yo respondí: amén, Yahweh. Bien, primer punto. Dice nuestro Abba Yahweh: escuchen mi voz. Repito, dice así: escuchen mi voz. ¿En dónde está su voz? Su voz es la Torá. Luego dice: y lleven a cabo todas mis órdenes. No dice: lleven a cabo lo que ustedes quieran, como hacen otros. Dice claramente: lleven a cabo todas mis órdenes. Segundo punto: todo aquel que escucha su voz, que es la Torá, y la practica, será llamado pueblo de Yahweh, y él será nuestro Elohim. Y cuando nosotros hagamos todo eso, el verso dice claramente que él nos dará la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿cómo será posible esto? ¿Acaso esa tierra no fue dada anteriormente a nuestros padres? Nuestro Abba Yahweh está expresando claramente a través del profeta Yirmeyá que habrá otra tierra donde fluye leche y miel, y esto será en la eternidad. Otro profeta que nos habla de esto es Yehezkel. Bien, vamos al libro de Yehezkel capítulo 11 verso 17, y dice: por lo tanto, así dice Yahweh: yo los recogeré de entre los paganos y los juntaré de los pueblos donde han sido dispersos, y yo les daré la tierra de Israel a ustedes. Otro verso sumamente impactante y lleno de toda la verdad de Abba Yahweh. Dice claramente que él mismo recogerá a su pueblo. Recordemos que la casa de Israel, Efraín, son los dispersos en todo el mundo. Por eso nuestro Abba nos dice: yo los recogeré y los juntaré de los pueblos donde han sido dispersos, y yo les daré la tierra de Israel a ustedes. Bien, muchas personas que no creen en las raíces hebreas dirán: este profeta se refiere a la creación de la nación de Israel en el año de 1948, y en parte hay razón.
Pero lo que no saben es que solamente regresó la casa de Yahudá a la tierra de Israel. El verso dice claramente: yo los recogeré y los juntaré de los pueblos donde fueron dispersados. Y todos sabemos que las 10 tribus se dispersaron por todo el mundo. Así que él mismo juntará tanto a la casa de Yahudá como a la casa de Israel y nos llevará a la tierra de Israel. Bien, veamos el siguiente verso y comprobemos. Vamos al libro de Matilla, capítulo 24, verso 31, y dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. Bien, entonces después de leer el verso anterior, nos podemos preguntar, después de que recoja a su pueblo, ¿hacia dónde lo llevará? La respuesta la conoceremos en el transcurso de este estudio. Bien, nosotros los creyentes en Mashiach sabemos que no habrá ningún rapto de ninguna llamada iglesia. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque en toda la escritura no aparece ningún verso que lo diga literalmente, ni tampoco hay indicios de esto, que la iglesia será arrebatada. Ahora, lo que sí nos dice la escritura literalmente es que las 2 casas de Israel serán reunificadas en un solo reino y en un solo pueblo, y volverán a poseer la tierra que Abba Yahweh juró dar a Abraham, y esta tierra será la nueva tierra celestial. Bien, vamos a ver ahora estos versos que están en Yirmeyá, capítulo 31, versos 7 y 8, y dice: porque así dice Yahweh a Jacob, canta de alegría y exáltate sobre la cabeza de las naciones, haz proclamación y alaba tú y di: Yahweh ha salvado a tu pueblo, el remanente de Israel. Contempla, los traeré del norte, los reuniré de los confines de la tierra para la festividad de Pesaj, y el pueblo tendrá una gran multitud y ellos regresarán aquí. Bien, veamos 2 cosas entonces de estos versos. Primera, recordemos que otra manera de llamar a la casa de Israel en las escrituras es con el nombre de Jacob. Este nombre también se ve en varios versos del Tanaj y hacen referencia a la casa de Israel Efraín. Incluso vayamos a los libros de Yesaya y de Romanos para comprobar esto. Bien, vamos al libro de Yesaya capítulo 10 verso 20 y Romanos capítulo 11 verso 26, y dice: en aquel día el remanente de Israel, aquellos de la casa de Jacob que escaparon, ya no confiarán en aquellos que los golpearon, sino que confiarán en Yahweh, el Jakadosh de Israel, en verdad. Y en Romanos 11:26 dice: y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice el Tanaj. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Bien, muchas personas entonces ignorantes de las escrituras andan predicando que las 10 tribus están perdidas o se las tragó la tierra. En el Salmo capítulo 60 verso 9, a Efraín se le llama la fortaleza de la cabeza de Yahweh. Recordemos que el estandarte que corresponde a la tribu de Efraín es representado por una cabeza de buey, y esta cabeza representa la fuerza y el poder de Abba Yahweh. Incluso hay una imagen que nos muestra con claridad la unificación de las 2 casas. Bien, vamos a ver esta siguiente imagen. Bien, entonces la nueva tierra de Israel que el pueblo de Israel poseerá será la misma que nuestro Abba Yahweh le prometió a Abraham y a toda su descendencia, aunque como dije anteriormente, Abraham nunca vio esta tierra física, pero Abraham sabía perfectamente que habría una tierra celestial. Bien, vamos a leer el libro de Ibrim o Hebreos capítulo 11, desde el verso 11 hasta el verso 16, y dice: por la confianza él recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado, y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza, por lo cual
Este hombre que estaba virtualmente muerto engendró cera tan numerosa como las estrellas del firmamento e incontables como los granos de arena en la orilla del mar. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra, porque personas que hablan de esa forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar, pero como es, aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, el cristianismo evangélico enseña que cuando una persona se muere se va al cielo a vivir. Y esto por supuesto que es falso. La escritura no habla nada de eso. Ya en otro estudio vimos que nadie ha subido al cielo, y esto lo vimos en el estudio de la primera resurrección. El cristianismo ha malinterpretado muchos versos de las escrituras para sostener su falsa enseñanza acerca de esto, y uno de los versos que más distorsionan es el siguiente. Bien, vamos al libro de Yahanán, capítulo 14, verso 2, pero lo vamos a leer en su propia traducción Reina Valera. Bien, dice así: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bien, analicemos con toda verdad y a la luz de la palabra este verso. Primero, Yahshua dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y esto es verdad. Ahora yo pregunto, ¿dónde se encuentran estas moradas? El verso dice que en la casa del Padre. Y el verso de Hebreos 11:16 dice que Abba Yahweh les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿estas moradas estarán en la ciudad celestial? Por supuesto que sí. Entonces, ¿sí viviremos en el cielo? No. Aquí viene la parte que no han entendido. Segundo punto, Yahshua dijo claramente: voy pues a preparar lugar para vosotros. Yahshua nunca dijo: cuando mueran me los voy a llevar a vivir al cielo, a la casa de mi padre. Yahshua dijo: voy a preparar lugar para ustedes. No es lo mismo decir preparar que llevar, son dos cosas muy distintas. Si yo les digo: voy a preparar la comida a casa de mi papá porque ahí hay suficiente comida, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que los voy a llevar a la casa de mi papá a comer? ¿O que les voy a preparar la comida para traérselas al lugar donde se encuentran ustedes? Bien, pues por lo segundo, porque yo nunca les dije que los iba a llevar a comer a la casa de mi papá. Yo les dije que iba a preparar la comida en la casa de mi papá, y cuando ya estuviera lista se las traería para que comieran. Sí, muy bien, pero el verso tampoco dice que la morada o habitación vendrá a nosotros. Bien, entonces, si somos cuidadosos cuando leemos y verdaderamente escudriñamos las escrituras, nos daremos cuenta que nuestro Mashiach Yeshua nunca se refiere a llevarnos a vivir al cielo después de nuestra muerte. Eso ya lo vimos en otro estudio. Yeshua fue a prepararnos un lugar en donde viviremos por la eternidad. Bien, veamos nuevamente el verso de Hebreos 11:16 y lo compararemos con el verso de Idgalut 21:2. Bien, dice así: pero como es, aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Bien, el verso de Hebreos dice que Abba Yahweh nos ha preparado una ciudad, y el verso de Idgalut nos dice que esa ciudad descenderá del cielo. La pregunta sería: ¿esa ciudad ya viene ocupada por los que se murieron y fueron al cielo, como enseña el cristianismo, o viene para que el pueblo de Abba Yahweh la habite?
Bien, veamos, el verso de Idgalud también dice que esa ciudad viene como una esposa hermosamente vestida para su esposo, ¿correcto? Bien, entonces, si el cristianismo asegura que su iglesia es la novia del Cordero, ¿por qué entonces la ciudad no tiene el nombre de la iglesia de Cristo? Los versos que leímos de Yirmeyá o Jeremías hablan de que Abba Yahweh recogerá a todo su pueblo de los confines de la tierra. Y Matithya 24:31 lo confirma. Vuelvo a preguntar, ¿por qué no hay un solo verso que diga que la iglesia va a ser arrebatada o que diga que la ciudad celestial ya viene ocupada por la llamada iglesia? Entonces, ¿cuál ciudad preparó Abba Yahweh para su pueblo? Veamos el siguiente video para que veamos lo que enseña el cristianismo y comprobaremos con la escritura si lo que dice este hombre es cierto. Bien, veamos el video. Y todo el libro de Apocalipsis nos muestra que la iglesia, cuando sea arrebatada, es cuando Israel vuelve otra vez a entrar al escenario. El arrebatamiento precisamente viene para que la iglesia salga y Dios se vuelve a Israel y los 144,000 judíos de cada tribu de Israel van a predicar el evangelio. Bien, este hombre dice que el arrebatamiento es para que la iglesia salga. Me gustaría saber a dónde va a salir. Ahora, aparte dicen que su iglesia será llevada al cielo. La escritura dice claramente que carne y sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. Bien, vamos a ver ahora el verso que está en Primera de Corintios capítulo 15 verso 50 y dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, si todavía no se ha llevado a cabo la primera resurrección, ¿cómo pueden subir con un cuerpo corruptible al cielo? Estas son enseñanzas de Hasatán, que Yeshua le reprenda. No puede haber una transformación de nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles antes de la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua. Qué tristeza da verdaderamente que muchas gentes se siguen perdiendo en este tipo de doctrinas blasfemas llenas de confusión y de mentira. La ciudad Kadosh que bajará del cielo será puesta en lo que fue la tierra física que Abba Yahweh prometió a Abraham. Por eso todos los profetas hablan de la reunificación de las dos casas de Israel. Las escrituras no hablan en lo más mínimo de que una llamada iglesia será arrebatada a los cielos. ¿Habrá alguien que se atreva a creer de verdad esta mentira? Bien, entonces la tierra física que fue prometida a Abraham será la misma que posee actualmente la casa de Yehudá, pero con más territorio, como se ve en la gráfica que tenemos. Y la ciudad Kadosh estará sobre ella, y nosotros la habitaremos, tal cual fue la promesa de nuestro Abba Yahweh desde un principio. Bien, vamos a terminar ya prácticamente estudio, mis amados, leyendo un verso de Bereshit capítulo 13, verso 15, y el libro de Yehezkel o Ezequiel capítulo 37, versos del 16 al 22, y dice así: toda la tierra que ves yo la daré a ti y a tu será para siempre. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel,
y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Bien, con este último verso podemos ver que el único reino que fue dividido fue el reino de Israel. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado No solo de pan vive el hombre. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.